El tema que les presento es diversidad y composición de aves en sitios bajo aprovechamiento forestal en la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán, México, por autoría de Luz Juliana Barajas González, Javier Salgado Ortiz y Arnulfo Blanco García. La mayoría de los bosques mexicanos se encuentran en manos del sector social, es decir, de ejidos y comunidades, lo que hace del manejo forestal comunitario una perspectiva interesante en términos no solo de producción, sino también de conservación. Los recursos forestales son parte de los servicios ambientales derivados de los ecosistemas naturales. Estos representan una parte importante de la economía. La comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro, perteneciente a la etnia purépecha, en 1997 fue acreedora a la certificación verde, la cual supone un manejo ecológicamente eficiente del bosque, económicamente rentable y socialmente justo. Preocupados por realizar un manejo forestal sustentable, la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro promueve una nueva visión del aprovechamiento forestal en la que reconoce la importancia de mantener la diversidad biológica. Por lo tanto, este proyecto tiene como finalidad determinar los cambios que ocurren en la comunidad de aves con respecto a la diversidad y composición en parcelas de bosque manejadas bajo un tratamiento de aprovechamiento forestal en diferentes etapas de regeneración y compararlas con otro tratamiento sin manejo forestal. Como objetivo, se elabora un listado de las especies de aves que utilizan bosques bajo manejo forestal en diferentes etapas de regeneración en la zona forestal de la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Se determina la diversidad de aves en dos etapas de regeneración de bosque de coníferas posterior al aprovechamiento forestal y se compara con un sitio conservado. Se determinan los cambios en la composición de la comunidad avifaunística con relación a dos fases de regeneración y cómo ésta contrasta a la de un bosque conservado. Los muestreos se realizaron en tres tipos de tratamientos. El tratamiento 1, que es la corta de regeneración, se conoce como Gómez 1 y presentamos en los resultados como CR. Tiene una edad de 3 años de regeneración posterior al aprovechamiento forestal y reforestación del sitio. El tratamiento 2, que es la corta de liberación y se conoce como Gómez 2, con las iniciales CL, consiste en dos parcelas que se caracterizan por una edad de entre 20 a 25 años después de haber sido reforestada post-aprovechamiento. Y el tratamiento 3, que es un bosque conservado y se presenta como CONS, esta es una porción de más de 100 hectáreas de bosque que se encuentran en buen estado de conservación. Los muestreos de aves se realizaron a través del método de búsqueda intensiva entre los meses de abril a septiembre para cubrir la temporada reproductiva y de los meses de octubre a marzo para cubrir la temporada no reproductiva y que además incluye la presencia de especies migratorias. Los muestreos se realizaron solo durante la mañana entre 7 y 11. Las variables que analizamos fueron riqueza, abundancia y diversidad, tanto alfa como beta. Los resultados, considerando todos los registros sin distinción de hábitat, se acumuló un total de 103 especies que están agrupadas en 34 familias y 11 órdenes. Para la riqueza, tomando en cuenta los registros obtenidos únicamente durante los muestreos dentro de los hábitats de interés, el total de especies registradas fueron 90, que pertenecen a 27 familias y 7 órdenes, siendo el orden de Passeriformes el mejor representado y la familia Parulidae, que se incluye chipes y reinitas, la mejor representada con 16 especies, seguida de la familia Trochilidae, donde se encuentran los colibríes con 9 especies. El número de especies entre los hábitats de estudio fue muy similar, registrándose 65 especies en la corta de regeneración, para la corta de liberación 64 especies, de igual manera para el sitio conservado 64 especies. Y de acuerdo a los índices de estimación de riqueza, se registró entre el 72 a 82% de la riqueza esperada con base a K1, mientras que la proporción varió entre 65 y 74% para KO2. Con base en las curvas de acumulación, excepto para el sitio
corta y regeneración se puede apreciar una tendencia hacia la asíntota. Sin embargo, las tendencias sugieren que todavía se podrían registrar más especies. Los valores de especies observadas en los tres hábitats son, sin embargo, muy cercanos al límite inferior del índice de riqueza. Esto nos indica una buena estimación con respecto a las especies esperadas para cada tipo de hábitat. Para el estado de riesgo, de acuerdo a la norma oficial mexicana, solo 3 especies del total registrado se encuentran bajo alguna categoría de riesgo. Dendrotris macroura o Codorniz coluda transvolcánica, que se encontró para la corta de liberación y además es una especie endémica, se encuentra en la categoría de amenazada. Miadestes occidentalis o jilguero se encontró en los 3 hábitats en la categoría de preocupación menor, y Ridguaya pinicola o mirla azteca se encontró tanto para corta de regeneración como para el sitio conservado, también en la categoría de preocupación menor. Para los endemismos, de las 103 especies de aves registradas, 10 son especies endémicas, 9 semiendémicas y 7 cuasiendémicas. Esto corresponde al 28.9% del total de las especies registradas. El número de especies endémicas fue muy similar entre los 3 tipos de hábitats. Para la ocurrencia estacional, de las especies de aves registradas, en primer lugar está la categoría de residentes, seguido por la categoría de especies mixtas y en tercer lugar la categoría de especies migratorias. En el gráfico se muestran los valores con los números de especies por cada tipo de categoría. Para la abundancia relativa se acumuló un total de 1.793 registros de individuos en los 3 tipos de hábitat, de los cuales en la corta de regeneración estuvieron presentes 702 individuos. Estos pertenecen a 65 especies. En la corta de liberación se registraron 597 individuos correspondientes a 64 especies y en el sitio conservado se detectaron 494 individuos que también corresponden a 64 especies. De estos, en los tratamientos de corta de regeneración y corta de liberación, más de la mitad del total de especies obtuvieron una proporción inferior al 10% que corresponde a la categoría de raza. Las curvas de rango abundancia nos muestran la marcada diferencia de cómo ciertas especies son más dominantes en cuanto a su número de individuos. En color naranja tenemos el sitio conservado, en color amarillo el sitio de corta de regeneración y en color azul el sitio de corta de liberación. Particularmente en el sitio de corta de regeneración, con respecto a los otros 2 tipos de hábitat, hay una composición de especies diferente, pues en este sitio se encuentran la dominancia de especies que están asociadas a áreas abiertas. En cambio, en el sitio conservado y en corta de liberación encontramos especies o dominan especies que se encuentran asociadas a bosque. Para términos de estructura de la comunidad, la composición de especies fue diferente, particularmente en el sitio de corta de regeneración con respecto a los otros 2 tipos de hábitat, corta de liberación y sitio conservado. En corta de regeneración encontramos especies que son más bien de hábitos generalistas, en cambio en la corta de liberación y para el sitio conservado encontramos especies que prefieren más bien el bosque. En términos de diversidad, para diversidad alfa, tanto con el índice de diversidad alfa de Fisher y de Shannon-Wiener, los valores fueron mayores para el bosque que para las otras 2 plantaciones, con un valor alfa de Fisher de 19.45 y de Shannon-Wiener de 3.77. De acuerdo a la diversidad beta, el sitio conservado y corta de liberación son los hábitats que tienen mayor similitud y comparten 50 especies con una similitud de 0.64. En los gremios alimenticios no hubo diferencias marcadas en el número de especies entre los 3 tipos de hábitats. Como conclusiones, la riqueza de especies no varió entre tipos de hábitat, pero sin embargo sí hubo una diferencia evidente en cuanto a la composición de especies.
siendo la comunidad de aves del sitio de corta regeneración más afín a áreas abiertas, mientras que para corta deliberación se incluye una combinación tanto de especies que prefieren áreas abiertas como áreas de bosque. La estructura de la comunidad de aves en los sitios con manejo forestal presentan un arreglo donde hay mayor número de especies dominantes y estas contrastan con el sitio conservado donde hay una mayor equidad en cuanto a la distribución de sus abundancias. La diversidad alfa fue mayor para el sitio conservado y el sitio de corta deliberación tuvo mayor similitud con respecto al bosque conservado. Los sitios bajo manejo forestal presentan una comunidad de aves típicas que van acorde a las etapas de sucesión que ahí se encuentran. Y a nivel de paisaje, la avifauna se enriquece dada la creación de heterogeneidad de un mosaico de hábitats. Esto enriquece la avifauna a nivel local. Como agradecimientos, agradezco a la comunidad indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro por la oportunidad de colaborar en este proyecto, al biólogo Felipe López Guerrero y Panchito por su apoyo en este trabajo y también a todos los compañeros involucrados.